Tutulo anda, jura y amor eterno, boda secreta con Kerem en puerta. El Dramu superíndice 3N turco que no viste. Hola, amantes de las telenovelas turcas, QU Copyright alegró a tenerlos de nuevo a QU. Soy su anfitrión superíndice 3N y fiel compau más menos héroe en esta aventura por los paisajes dramúnticos, románticos y por supuesto, escandalosos que nos regala la televisión superíndice 3N de Turquía. Si son como yo seguramente enganchados a ese torbellino de emociones, miradas intensas y secretos que hacen que nuestras tardes sean mucho interesantes. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que nos apasiona a todos, los amores prohibidos, las bodas secretas y esos juramentos de amor que a pesar de las adversidades, parecen destinados a perdurar. Hablamos de esos romances que nos hacen suspirar, sufrir y hasta gritarle a la pantalla. Listos para un maratón superíndice 3N de drama turco con todos los ingredientes que nos encantan. Pues preparen sus palomitas, porque vamos a desentrar más menos algunas de las historias memorables y apasionantes que han llegado a nuestros corazones. Y por supuesto, si les encanta este tipo de contenido, no olviden darle al botón superíndice 3N de suscribirse y activar la campanita para no perderse ni un solo detalle de nuestras superíndice 3 y más aventuras por el mundo turco. Su apoyo es lo que hace que este canal siga creciendo, así que muchas gracias de antemano. Ahora sin preámbulos comencemos. Nuestro viaje empieza con una historia que a día de hoy sigue generando debates y suspiros, la serie Senu con diéresis al Capm, o como la conocemos por AQU, Llamas a mi puerta. Esta comedia romántica nos presenta a Eda YLDZ, una joven aspirante a arquitecta que por obra del destino, termina envuelta en un peculiar contrato de compromiso con el magnate Kerem Bürsin, interpretado por el irresistible Serkan Bolat. GU Copyright Nero. Pues una comedia romántica con tintes de drama, una mezcla que a los turcos se les da de maravilla. Los protagonistas son Hande Erupar Rafael, que encarna a la más menos adora Eda, y el ya mencionado Kerem Bürsin. La trama gira en torno a este contrato que en principio busca beneficiar a Serkan, pero que pronto se convierte en un verdadero campo de batalla emocional, donde la tensión superíndice 3N sexual es palpable en cada mirada, cada roce. ¿Por qué Copyright esta serie es relevante para nuestro tema? Pues porque del contrato inicial, la serie nos regala escenas de amor apasionadas, un amor que aunque nace bajo circunstancias poco convencionales, se vuelve tan intenso que los personajes parecen incapaces de vivir el uno sin el otro. Eda y Serkan se ven envueltos en tantas complicaciones que a pesar de sus peleas y desacuerdos, se ven irremediablemente atraudos y por supuesto, el juramento de amor, aunque no lo digan con palabras, se siente en cada fotograma. Un dato curioso, la química entre Hande y Kerem fue tan fuerte que la pareja traspasó superíndice 3 la pantalla, generando una gran legión superíndice 3N de fans que amaban verlos juntos dentro y fuera del set, una verdadera historia de amor con final feliz. Ahora, cambiemos un poco de registro y viajemos a una trama que mezcla amor, traición superíndice 3N y un sinfín de secretos, Erkay, amor y venganza. Aquí nos encontramos con una historia mucho oscura y compleja, protagonizada por Reyyan, interpretada por Ebru Ain, y Miran, encarnado por Aknak Nuzu. El GU Copyright Nero. Drama romántico con un fuerte componente de intriga y venganza. La trama se centra en Miran, un joven que ha crecido consumido por el odio, jurando vengar la muerte de sus padres, supuestamente causada por el padre de Reyyan. En su camino a la venganza, Miran se casa con Reyyan, pero lo que empieza como un plan frío y calculado, se transforma en una relación superíndice 3N llena de pasión superíndice 3N y amor. Sin embargo, las sombras del pasado siempre acechando, poniendo en peligro la felicidad que ambos luchan por construir. Y aquí es donde entra nuestro tutulo, porque el juramento de venganza de Miran se ve desafiado por el amor que siente por Reyyan. Un verdadero campo de batalla entre el deber y el deseo. Esta serie es un claro ejemplo de CU superíndice 3 los juramentos, a veces, se convierten en una losa difícil de llevar y CU superíndice 3 el amor puede transformar hasta los corazones endurecidos. Si bien no hay una boda secreta como tal, el matrimonio, en principio, es un secreto y la lucha por el amor verdadero, en medio de las intrigas familiares, es constante. Un dato interesante sobre Erkay es que la serie se grabó superíndice 3 en la impresionante región superíndice 3N de Mardin, en el sureste de Turquía, lo que le da a la producción superíndice 3N una belleza visual única e inconfundible.
Y ahora hablemos de otra joya de la televisión superíndice 3N turca que ha conquistado a miles de espectadores, Kara Sevda, o Amor Eterno como la conocemos en muchos pauses. Esta historia, que protagonizan Burak Uzupárrafo y Bit como Kemal y Neslihan Atagul como Nihan, nos sumerge en un amor que parece imposible desde el primer momento. El Geo Copyright Nero sin duda, es un drama romántico con momentos de mucha intensidad. Kemal, un joven de clase humilde y Nihan, una joven de la alta sociedad, se enamoran perdidamente, pero su relación superíndice 3N se ve truncada por las diferencias sociales y las maquinaciones de los villanos. El destino los separa, pero el amor que sienten el uno por el otro perdura a pesar de los aún más menos y las adversidades. ¿Por qué copyright es relevante para nuestro tema? Pues porque a lo largo de la serie vemos Ceu superíndice 3 Kemal y Nihan se hacen juramentos de amor eterno, promesas que se enfrentan a la realidad de sus circunstancias. El concepto de amor eterno se pone a prueba constantemente, y los protagonistas deben luchar por mantener viva la llama de su pasión superíndice 3N. Aunque la boda no es secreta en su misma, la relación superíndice 3N clandestina que surge posteriormente es un pilar fundamental en la trama. Un detalle interesante de Kara Sevda es que la serie fue un con diéresis copyright sito mundial, ganando numerosos premios y siendo doblada a varios idiomas. La intensidad de las actuaciones y la profundidad de los personajes, sin duda, hicieron que esta serie marcara un antes y un después copyright en la ficción superíndice 3N turca. Cambiando de tercio, vamos con una historia que mezcla elementos de drama, comedia y una pizca de locura, Afili Aik. Aku Burku Uzberk como Ayaye y con diéresis Aylar Ertuğrul, como Kerem, nos regalan una cómica explosiva. Geu Copyright Nero. Una comedia romántica con un toque de enredos familiares. La trama gira en torno a Ayaye, una joven que, para evitar un matrimonio forzado, se ve obligada a casarse con Kerem, un hombre que en principio no es de su agrado. Sin embargo, lo que empieza como un matrimonio de conveniencia, pronto se convierte en una relación superíndice 3N llena de situaciones Ceu superíndice 3 micas y románticas. Al igual que en otras series mencionadas, la boda es un punto de inflexión superíndice 3N en la trama y la base de un amor que, a pesar de los desacuerdos y las diferencias, acaba floreciendo. En este caso, la boda es un secreto para el entorno de Kerem, lo que les obliga a vivir su romance de manera discreta y a enfrentarse a un sinfín de situaciones hilarantes. El juramento de amor, aunque no se pronuncie de manera formal, se va construyendo poco a poco con cada mirada, cada sonrisa y cada muestra de afecto. Un dato curioso de Afili Aik es que la serie fue un gran con diéresis copyright sito en Turquía, convirtiendo a Burku y con diéresis Aylar en una de las parejas queridas de la televisión superíndice 3N turca. Ahora vamos con Kiral Kaik, o Te alquilo mi amor, una serie que también copyright N nos habla de un amor que nace de un contrato. En esta ocasión superíndice 3N, la encargada de hacernos suspirar es el Upárrafo Insangu, como Defne, y el irresistible Barardu Upárrafo, como Umer. El Geu Copyright Nero es comedia romántica, con tintes de drama y mucho humor. La trama gira en torno a Defne, una camarera que por motivos econus superíndice 3 micos, se ve obligada a aceptar un peculiar trato, fingir ser la novia de Umer, un exitoso diseu más menosador. Al principio todo es una farsa, pero la convivencia diaria y la cómica que surge entre ambos hacen que la lunea entre la realidad y la ficción superíndice 3N se difumine. ¿Por qué copyright es relevante para nuestro tema? Pues porque al igual que otras series el contrato es el detonante de una historia de amor, y aunque no es una boda secreta la relación superíndice 3N en su misma es una especie de secreto ante la sociedad, ante los amigos y familiares. El juramento de amor se construye a medida que la relación superíndice 3N avanza y los personajes se dan cuenta de que los sentimientos que sienten el uno por el otro son muy fuertes que cualquier contrato o condición superíndice 3N. Un dato curioso de Kiral Kaik es que la serie fue un con diéresis copyright sito de audiencia y también copyright N se vendió superíndice 3 a diferentes países del mundo, demostrando una vez más el poder de las telenovelas turcas para conectar con el público internacional. Y ahora vamos con un drama reciente Sadakatsiz, o Infiel, una serie que nos pone los pelos de punta con sus giros y traiciones. La historia, protagonizada por Cansu Dere como Asia y Canezin Doruk como Volkan, nos sumerge en el mundo de una pareja aparentemente perfecta, cuya vida se derrumba cuando Asia descubre la infidelidad de su marido. El Geu Copyright Nero es drama con toques de suspense y un fuerte componente de intriga.
En esta serie el matrimonio, aunque no es secreto, se convierte en una prisión superíndice 3N para Asia cuando descubre la verdad sobre su marido. La serie nos hace cuestionar la naturaleza del compromiso y CU superíndice 3 la infidelidad puede destruir los lazos mu-s sagrados. AQ, el juramento de amor es pisoteado por la traición superíndice 3N y la mentira, lo que aún más menos ha de un toque de drama muy interesante a nuestro tema. Un dato interesante de Sadakat Sith es que la serie es una adaptación superíndice 3N de la exitosa serie británica Dr. Foster, y ha sido un autocopyright anticofenu superíndice 3 televisivo en Turquía. La fuerza de las actuaciones y la intensidad de la trama han hecho que esta serie se convierta en un imprescindible para los amantes de los dramas turcos. Finalmente vamos con otra serie que también copyright N nos habla de amores prohibidos y bodas secretas, Zalim Istanbul, o Ciudad Cruel. Esta producción superíndice 3N, que protagonizan Baharain como Ceren, y Berker Guben como Nedim, nos lleva al mundo de una familia rica y poderosa, llena de secretos y ambiciones. La trama gira en torno a la familia Karau Parrafoay, una familia poderosa de Estambul que se ve envuelta en un torbellino de intrigas y traiciones. En medio de todo esto surge una historia de amor prohibido entre Ceren, una chica ambiciosa que busca una vida mejor, y Nedim, un joven que se encuentra atrapado en una silla de ruedas. Los obstáculos que se interponen entre ellos son muchos y muy variados, pero ambos intentan luchar por su amor y por ser felices. En esta serie, la boda secreta, aunque no es entre los protagonistas, es un elemento clave en la trama y una fuente de conflictos y giros inesperados. El juramento de amor, en este caso, se ve desafiado por las circunstancias y por las ambiciones de los personajes. Un dato curioso de Zalim Istanbul es que la serie fue rodada en Estambul, con la participación superíndice 3N de algunos de los actores mu-s populares de la televisión superíndice 3N turca. La calidad de la producción superíndice 3N y la intensidad de las actuaciones la convierten en una serie que no puede faltar en la lista de los amantes de las novelas turcas. Y bueno, llegamos al final de este viaje por el mundo de los amores prohibidos, las bodas secretas y los juramentos de amor que nos regalan las telenovelas turcas. Hemos visto que a pesar de las adversidades, los personajes luchan por encontrar la felicidad y por mantenerse fieles a sus sentimientos. Todas las series que hemos mencionado, cada una a su manera, nos recuerdan el poder del amor y su capacidad para superar cualquier obstáculo. Espero que este vídeo les haya gustado tanto como a mí prepararlo. ¿Qué copyright les parecieron estas series? ¿Hay alguna que los haya atrapado de manera especial? ¿Tienen alguna otra serie turca que les gustaría recomendarnos? No duden en dejar sus comentarios en la parte de abajo, me encanta leerlos y compartir nuestras pasiones por las novelas turcas. Y por supuesto, si les ha gustado este vídeo, no olviden darle me gusta, compartirlo con sus amigos y, sobre todo, suscribirse al canal para no perderse nuestras superíndice 3 y más aventuras por el mundo de la televisión superíndice 3N turca. Recuerden que su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo, así que muchas gracias por estar ahí. Nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Hasta pronto.